Buenos días, jóvenes, espero estén bien. Vamos a esperar mientras se terminan de conectar el resto. Buenos días, jóvenes. Vamos a esperar. Buenos días, jóvenes. Vamos a esperar si se conectan más estudiantes para que avancemos, ¿verdad?
Buenos días, vamos a entonces a empezar con lo de hoy, ¿verdad? Lo que corresponde al día de hoy de, de trabajo, ¿verdad? Vamos a, a comenzar con la clase de hoy. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Continuando, vamos a dar este tema de hoy. Con este tema cerramos ya lo que es la primera unidad, que era de interés simple. Hoy vamos a ver la última parte. La otra semana ya vamos a empezar a ver lo que es interés compuesto. Entonces, vamos a ver lo que es un poquito de diagrama de flujo, valor futuro, valor presente, que ya lo hemos trabajado, los tipos de descuentos y los pagos parciales. El diagrama de flujo, pues, es un modelo gráfico. En esta ocasión, pues, el diagrama que nosotros utilizamos es hacer la línea de tiempo, que ya la hemos estado trabajando desde el primer día de clase, ¿verdad? Entonces, pues, el diagrama es un modelo gráfico utilizado para representar los desembolsos de egresos y de ingresos e ingresos del efectivo a través del tiempo, trazados en una escala temporal, ¿verdad? Hacemos una línea donde dibujamos cuáles son las diferentes escalas. Por ejemplo, cuando hacíamos lo del valor presente y el valor futuro, mirábamos donde teníamos primero el valor presente para después posteriormente realizar cuánto íbamos a recibir por cada año o por cada mes para poder realizar al final cuánto es lo que nosotros esperamos en el caso del valor futuro. Entonces tendríamos cuánto era nuestro valor presente y hacia dónde queremos ir en nuestro valor futuro. Esto nos ayuda a tener una mejor panorama del caso, ¿verdad? Del problema al final, para obtener la toma de decisiones, porque al final esto nos permite saber con cuánto iniciamos y hacia dónde queremos llegar. Además, es una herramienta importante en la solución de problemas porque te da un panorama, una vista de qué es lo que al final vas a esperar, cuánto realmente valió la pena la espera. Los pagarés, ¿por qué vamos a hablar de los pagarés en esta ocasión? Los pagarés, acuérdense que son compromisos de pago que al final nosotros hacemos
de forma formal, es un documento donde nosotros nos comprometemos a pagar por un monto específico en cierto tiempo. Además, a este pagaré, nosotros le podemos agregar el interés, cuánto al final tenemos que ver, ¿verdad? El interés. Entonces, también tiene una fecha de vencimiento, por lo tanto, tenemos hasta cuánto es el plazo, cuánto nosotros necesitamos para poderlo pagar. El pagaré, pues, es una promesa escrita de pago de una determinada cantidad de dinero con intereses o sin ellos. Puede ser que a veces pues, no necesariamente solo nos comprometemos al pago. En una fecha dada suscrita por un deudor a favor de un acreedor. ¿Qué elementos intervienen en un pagaré? Bueno, intervienen el plazo, que es el tiempo especificado explícitamente en el documento. Puede ser el número de meses, número de días o años, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un pagaré. El valor es la suma estipulada del documento. La fecha de vencimiento es la fecha en la cual debe ser pagada la deuda. El valor del vencimiento nos dice cuándo es la suma que al final vamos a pagar. En el caso que haya habido intereses, ¿verdad? Se le conoce como valor presente de la deuda en dicha fecha. Entonces yo tengo el valor. Si hoy me comprometí a pagarlo el 20 de septiembre, entonces en esa fecha yo voy a tener de nuevo cuánto es mi suma a pagar, mi dinero a pagar en ese momento. Pero se me vuelve en ese momento también un valor presente a la hora que estamos efectuando el pago. En el momento de ahorita es nuestro valor futuro que nosotros pensamos pagar, pero cuando una vez que llega la fecha se vuelve valor presente. En el pagaré no se estipulan intereses, el valor nominal es igual al valor al vencimiento. En caso contrario, el valor al vencimiento siempre será mayor que el valor nominal. Es decir, que si nosotros prestamos, implícitamente decimos que no hay intereses, pero al final vamos a pagar cierta cantidad por haber obtenido el dinero. Si el plazo está dado en meses, el tiempo se determinará aproximadamente. Si el plazo está dado en días, el tiempo se determinará exactamente. Esta parte ya la vimos cuando hablamos del tiempo aproximado y el tiempo exacto, ¿verdad? Que tiene que ver para poder cobrar el pago de los intereses. Entonces, al final, sabemos cuál es el que les conviene para poder cobrar la cantidad correcta o exacta de los intereses. Por ejemplo, 3 meses después del 16 de marzo al 16 de junio, mientras que 90 días después del 1 de marzo al 14 de junio. Siempre utilizaremos un interés simple, ordinario, ¿verdad? En el cual se calcula el valor de un pagaré normal, ¿verdad? El vencimiento. Tenemos que el pagaré fue firmado el 15 de enero y que después de 3 meses, por un valor de 5,000. El interés es del 6% y el plazo es de 3 meses. Hacemos el cálculo de un interés simple, normal, como hemos trabajado, que son, ¿verdad? Los 500,000 por la tasa de interés dividido entre los 3 meses, multiplicado por 3 entre 12. Recordemos que aquí los intereses yo los puedo calcular en meses, en días, ¿verdad? Y nos da cuánto es el valor. Entonces, ¿cuánto es lo que yo voy a pagar al final? 5,075. Presté 5,000, la tasa de interés 6%, en este caso el pagaré a 3 meses. ¿Cuánto me toca pagar al final? 5,075. Y 5,000 de saldo inicial y 75 sería lo que al final es el pago de los intereses. Existen otros documentos, ¿verdad? Comerciales que son importantes, que son como las promesas de pago. En este caso nos estamos enfocando en lo que es realmente pues lo más común que se usa en el sector financiero, ¿verdad? Son los pagarés. Si ustedes se fijan cuando van al banco y se firma un convenio, se saca un crédito, lo que nos hacen firmar pues, es un pagaré, ¿verdad? Al final, ahí dice pagaré, porque es el documento formal en caso de que no lo paguemos o que no se pague, pues se procede a un proceso, ¿verdad? Un litigio ya de otra dimensión. Pero es el soporte para poder hacer efectivo el pago, en este caso del dinero. Entonces vamos a hablar también del valor presente de la deuda.
En este caso, ¿verdad? ¿Por qué hablamos del valor presente? Porque una vez que nosotros han transcurrido el tiempo, es el valor que al final vamos a pagar en ese momento de la deuda. El valor de una deuda en una fecha anterior a la de su vencimiento se conoce como valor presente de la deuda en dicha fecha. De la relación del valor futuro, ¿verdad? Que teníamos antes, recordemos la fórmula que tenemos el valor presente por el interés, por el tiempo, ¿verdad? Tenemos que el valor presente es igual al valor futuro entre 1 más el interés por el tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, encontrar el valor presente del 6% de interés simple de 1.500 con vencimiento en 9 meses. En este caso, el valor futuro, lo que yo voy a pagar al fin, que espero pagar son 1.500. El interés es el del 6% y el tiempo son los 9 meses. ¿Qué hacemos? Hacemos un pago, hacemos un cálculo de un valor futuro. Entonces, ¿qué tenemos? Que el valor futuro es igual a los 1.500, ¿verdad? Dividido entre 1 más la tasa de interés por los meses, ¿verdad? Que en este caso son 9 meses entre 12. Recordemos que cuando tenemos para sacar un interés simple en meses, dividimos entre 12. Si es en día, dividimos, ya sea, está todo aproximado dependiendo entre 360 o 365. Entonces, ¿cuánto nos da? Nos da, al final, nos da 1.435. En ese momento, mi valor, ¿verdad? Presente es 1.435, lo que me toca pagar. ¿Verdad? Entonces, revisemos, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, vemos una revisada, vemos que es el valor presente, lo que estamos ¿verdad? Entonces tenemos que es el valor presente. Entonces tenemos otro aspecto importante que vamos a ver hoy, es lo que corresponde a ecuaciones de valor. A ecuaciones de valor, ¿verdad? En algunas ocasiones, pues es conveniente para un deudor cambiar el conjunto de sus obligaciones por otro conjunto. Para efectuar esta operación, tanto el deudor como el acreedor deben estar de acuerdo con la tasa de interés que ha de utilizarse en la transacción y en la fecha que se llevará a cabo.
Esto es muy importante siempre a la hora de tomar una decisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que estar de acuerdo ambas partes. Ambas partes para poder llegar a un acuerdo y que todos estén tranquilos y conformes. Porque si no nos parece una tasa de interés, entonces tiene que quedar en discusión, ¿verdad? Para ver, optar si uno realmente necesita tener o no ese préstamo. Entonces miremos el ejemplo. En la fecha B debe 1,000 por un préstamo con vencimiento en 6 meses, contratado originalmente a año y medio, a la tasa de 4%, y debe además 2.500 con vencimiento a 9 meses sin intereses. Él desea pagar 2.000 de inmediato y liquidar el saldo mediante un pago único dentro de un año, suponiendo un rendimiento del 5%, considerando la fecha focal dentro de un año. Determinar el pago único mencionado. En este caso vamos a ver que nos piden, ¿verdad? Hacerlo. Tiene dos préstamos, podríamos decirlo que tiene dos préstamos. Va a pagar una parte y después la otra parte, ¿verdad? A una tasa de interés. Entonces, en esta parte es importante revisar los tiempos de vencimiento. ¿Cómo lo representamos? Lo representamos de la siguiente manera. El valor al vencimiento del préstamo con intereses, ¿verdad? Tenemos que es del 4%. Recuerden que siempre que tenemos fechas, meses, lo podemos dividir entre 2 y hacemos una simplificación. Entonces, el préstamo con los intereses, ¿verdad? Nos permite tener, ¿verdad? La ecuación de interés normal. A esa fecha tenemos que son 1.060. Designamos, ¿verdad? Con X el pago requerido, colocamos por encima de una línea de tiempo. Aquí tengo representado, ¿verdad? Mi diagrama de flujo, ¿verdad? Diagrama, donde tengo marcado el año 0, donde partimos de los 2.000 al año, a los 12 meses, ¿verdad? Cuando tenemos que hacer la otra transacción. En esta línea de tiempo tenemos los 2.000 de inicio. A los 6 meses, ¿verdad? Necesitamos pagar a la mitad del año, ¿verdad? 1.060. A los 9 meses queremos pagar 2.500. De los 6 meses, del mes 6 al mes 12, tenemos los siguientes 6 meses. De 9 meses a los 12, ¿cuánto es la diferencia? Son 3 meses. La fecha focal está aquí en el año X, ¿verdad? Y por debajo el nuevo sistema de pagos de 2.000 a la fecha X al final del año. ¿Qué es lo que me permite? ¿Para qué hacemos este diagrama de flujo? Me permite conocer cuáles son los diferentes tipos de fechas y conocer cuántos los meses son. De donde parto de 0 a 6 tenemos 6 meses. De 6 a 12 los otros 6 meses. De 9, donde marcamos el mes 9, al mes 12 tenemos 3 meses posteriores. ¿Verdad? Entonces, cuando cada valor en la fecha focal le igualamos una suma para ver cuánto realmente es el valor restante al final de las obligaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una ecuación matemática de una expresión algebraica para poder determinarlo. Igualamos la fracción para volver a buscar el resultado de X. Entonces, teníamos que 2.000 por 1.05, ¿verdad? Que es de 1 más 0.5 nos da eso, más X, ¿verdad? Porque no conozco cuánto es el valor de X al final. Es igual a los 1.060 y hacemos toda la transacción de un valor presente normal. Y tenemos, ¿verdad? Los 2.500, que es lo que quiero pagar. Pago de 6 meses, pago de los 9 meses. El pago que debería de ser de 2.000. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos las operaciones. Recordemos hacer primero lo del paréntesis y después continuamos con las demás operaciones. Tenemos que 2.100 más X es igual a 1.086 más 2.535. Primero resolvimos esta parte y después resolvimos la siguiente parte, ¿verdad? La siguiente parte de la fracción. Si ustedes se fijan, aquí tenemos
dos valores usando la fórmula de los valores presentes, 1060 y los 2500 por ambos, ¿verdad? Para poder sacar el valor del interés. Entonces tenemos, ¿verdad? Que X multiplicamos los 2000 por 1.5 nos da 2100. Entonces, esta que está aquí sumando, la mando al otro lado según las expresiones algebraicas en matemática, ¿verdad? Si está sumando este lado, la mandamos al lado derecho, con el signo en la otra posición, que en vez de ser suma sería negativo, con su signo contrario. Si hubiera estado dividiendo, lo pasamos multiplicando. Si está multiplicando, se pasa dividiendo. Eso es una expresión matemática. Entonces tenemos que son 1086 más 2535 menos 2100 me da 1517.75. Entonces, si ustedes se fijan, hacemos una expresión por los 2000, tenemos una por 6 meses y una por los 9 meses posteriores, para buscar cuánto es el pago realmente a la fecha, cuánto es la diferencia a la fecha llegando al mes 12, ¿verdad? Vamos a hablar algo que son los descuentos. ¿En qué consiste el descuento? Consiste en descontar una cantidad proporcional al final del tiempo que falta para su vencimiento. Es decir, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de los descuentos por pronto pago. Entonces, aquí tenemos que aplicar si nosotros le damos un crédito a alguien y nos firma, ¿verdad?, un documento a la fecha del vencimiento y nos paga antes, entonces se puede aplicar una tasa de descuento correspondiente pues al pago de su valor. ¿Cómo lo representamos? Lo representamos con la letra E, que es igual a N, que se calcula, ¿verdad?, como el valor nominal, ¿verdad? ¿Cuánto es el monto? Tenemos 1 más D, que representa el descuento por el tiempo, donde T es el tiempo que falta para el vencimiento del documento, ¿verdad? Entonces, se parece un poquito a las otras fórmulas que hemos venido trabajando. Lo que nos cambia es la nomenclatura, es decir, las letras, nada más. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? El valor del efectivo, una letra de cambio. Las letras de cambio son parecidas a las pagaré, funcionan casi igual. Entonces, tenemos que la letra de cambio es de 1000, ¿verdad? Ese es su valor nominal, o sea que por eso es que nosotros vamos a pagar. Descontado por una entidad financiera que aplica un descuento simple del 10%. No está aplicando si yo pago en el año, ¿verdad? Nos queda que es el 10%. Está dado por, y nos dice que cuánto es el valor, los 1000 por 1 menos 0.10, que es ya el 10% por el tiempo, ¿verdad? Donde T es el tiempo expresado en años. Por lo tanto, la letra de cambio que se descuenta un mes antes de su vencimiento, el valor será. Entonces, si nosotros vamos a pagar en el mes 11, ¿verdad? Porque antes, entonces, ¿cómo nos queda? 1000 por 1 menos 0.10 elevado, ¿verdad? La 1 por 1 entre 12. Recordemos que funciona lo mismo, funciona lo mismo. Es decir, si tengo en meses, son los 12 meses del año, lo dividimos entre 12. Si son en años, ¿verdad?, la mayor parte del tiempo es en años. Entonces, ¿cuánto nos da? Nos dan 991.65. Si se descuenta 6 meses antes de su vencimiento, ¿cómo será? Es igual, ¿verdad?, al descuento de los 1000 por 1 menos 0.10 dividido por un medio. ¿De dónde sale este un medio? Recordemos que sería 6 entre 12. ¿Qué le saco? Sexta, ¿verdad? Sexta de 6, 1, que aquí está. Sexta de 12, serían 2, porque 6 por 2, 12, ¿verdad? Entonces tendremos que esto. ¿Cuánto nos da? 950. Si el vencimiento es a 1 año y medio antes de este, será, ¿cómo nos queda? 1000 por 1 por 0.10 ¿verdad? Por 1.5, estamos hablando de 1 año y medio, 1.5. Entonces lo podemos expresar en años. Si lo hacemos, serían ¿por cuánto sería? Por 18 entre 24 tendríamos que llegar a la misma cantidad. La desventaja de este tipo de descuento es que valores de T mayores
que dé -1, el descuento es mayor que el valor nominal. En otras palabras, al negociar el documento no se obtendrá dinero a cambio, sino que habrá que pagar por él. En muchos casos, pues cuando obtenemos hacemos descuento o se obtiene descuento, pues el usuario no está ganando mucho. Pues, ¿qué es lo que te conviene? Que pagues al valor completo al final. Por eso es que muchas veces hay instituciones financieras que no les gusta que se pague antes de la fecha estipulada, porque eso te reduce tu tasa de interés y al final te queda con dinero, menos cantidad de dinero de lo esperado. El descuento puede haber dos tipos de descuento, uno que es el comercial o bancario y el otro que es el descuento racional. Este tipo de descuento evita la situación de tener un valor de efectivo negativo. El valor de efectivo es sobre el valor nominal N con vencimiento T para una tasa de descuento D que está dada por, y lo tenemos aquí. Entonces, si ustedes se fijan aquí, lo que busca es que no nos quede esa parte negativa, es decir, que no estemos recibiendo menos dinero de lo que está acordado, ¿verdad? Entonces, si en este caso ustedes se fijan, la ecuación cambia un poquito. ¿Qué es lo que cambia? Que en vez de tener a la par restando, ¿verdad? 1 menos D, perdón, tenemos N dividido entre 1 más D. En este caso, de esta manera, se tiene que N es igual a E, ¿verdad? Es decir, pues que se hace el cálculo y lo único que cambia es la parte de la fórmula. ¿Por qué? Para evitar que sea de la parte de la parte negativa. Y la otra parte es que además, pues, la diferencia se puede también estimar por la diferencia de las partes de los cuadrados. Entonces, esto con el fin de evitar la parte del descuento quede en negativo. Vamos a hablar también de lo que son pagos parciales. En ocasiones son cumplidas mediante una serie de pagos parciales. Sabemos que cuando nosotros tenemos una obligación pagamos en pagos parciales, ¿verdad? No pagamos de un solo el valor del crédito. Si ustedes se fijan, hemos venido hablando del pagaré en diferentes formas, que es lo que se puede observar, ¿verdad? Tenemos un pagaré, hacemos cálculos a través de un interés simple para ver cuánto, a determinar de la fecha de vencimiento, nosotros vamos revisando. Pero también se pueden aplicar descuentos por pronto pago. Ahora vamos a ver otra cosa que son pagos parciales. Todo está ligado con la parte de los pagarés, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, pues tenemos que se pueden hacer pagos parciales dentro del periodo de la obligación. En lugar de un pago único, es lo que estamos hablando, la mayoría de los créditos que se dan son pagos parciales. Si ustedes obtienen un crédito, ¿verdad? Entonces van haciendo pagos parciales. Vamos abonando, vamos haciendo esto. Obtuvimos un crédito por un vehículo, una moto. Vamos haciendo pagos parciales. Entonces, surge el problema de encontrar la cantidad para liquidar la fecha de vencimiento, porque hay gente que te va a decir, ok, yo te aboné, ahora ¿cuánto es mi deuda al final? Entonces, en este caso se pueden utilizar dos métodos. Primero tenemos la regla comercial. Con esta regla comercial, el cálculo es sobre una deuda original y sobre cada pago parcial a la fecha de vencimiento. La cantidad por liquidar y la fecha de vencimiento es la diferencia entre el monto que le dan, que la deuda tiene, y la suma de los pagos parciales. Esta clase de problemas pueden ser resueltos mediante una ecuación de valor, haciendo que las fechas de vencimiento sea focal. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, entonces el ejemplo es, ¿verdad? Que hay una deuda de 2.000 con intereses del 3%, vence en un año. El deudor paga 600 en 5 meses y 800 en 9 meses. Hallar el saldo de la deuda al valor del vencimiento. Entonces aquí tenemos, en este caso tenemos dos formas de solucionarlo. Dos cosas de solucionar. La primera es, se determina un interés simple sobre la deuda original de 2.000 por un año sobre el primer pago parcial de 600. Entonces, ¿qué sucede? De 12 meses menos 5, que es cuando él hace, si ustedes se fijan, el deudor paga 600 en 5 meses. ¿Cuánto me hace de diferencia? 7 meses posteriores. Y sobre el segundo pago parcial son 800, que serían en 9 meses. Entonces tengo que sería 12 menos 9, ¿cuánto me quedan? 3 meses posteriores. Este dato es muy importante para poder calcular los tipos de intereses, ¿verdad? Entonces,
¿Cómo nos queda? Entonces tenemos, ¿verdad? Lo que hablábamos, la primera solución, hacemos sobre la base de la deuda. Deuda original, 2.000. Intereses por un año. Estamos hablando de que son $100. Monto original. Monto al final, ¿cuánto nos queda? Que serían los 2.000 más los 100. Si ustedes se fijan, tenemos aquí cuánto sería al final el monto de la deuda a pagar. Por un año, ¿verdad? Sobre el primer pago, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos? El primer pago parcial es de 600. ¿Cuánto es el interés por los 7 meses? Son 17.50. El segundo pago son de 800. ¿Cuánto es el interés por los siguientes 3 meses? Es de 100. Suma de los pagos parciales, todo sumado nos da 1.427. Si yo iba a pagar 2.100, ¿verdad? De la deuda, menos los 1.427.50, ¿cuánto es lo que al final voy a pagar? Los 672.50. Esto no significa que no voy a pagar el total de la deuda, sino que al final la deuda no sirve, ¿verdad? Es que voy a pagar el monto total. ¿Verdad? Vamos a pagar el monto total. Entonces tenemos ahí, ¿verdad? Si ustedes se fijan, entonces tenemos, ¿verdad? 2.100 menos 1.427.50, eso nos da 672.50. ¿Cuál es la segunda solución? La segunda solución es hacer un gráfico, ¿verdad? Tenemos aquí, partimos, ¿verdad? Del mes 0 al año 12. En el mes quinto me van a pagar 600. En el mes noveno me van a pagar 900, 800. ¿Cuánto es la diferencia? Me toca pagar la diferencia de los 3 meses. Igual. Monto final de la deuda son 2.100. Entonces tenemos que, ¿verdad? X es igual a los 600 por 1.05 por 7 entre 12. ¿Por qué 7? Porque es la cantidad de meses que están, ¿verdad? Referidos según la línea del tiempo. 800 por 0.5 por un cuarto, porque me hacen falta los últimos 3 meses para poder pagar, por eso es un cuarto, igual a 2.000 por 0.05 por 1, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Que X es igual a 617.50, aquí multiplicamos, más 810, que nos da esta operación, igual a 2.100, ¿verdad? Y nos queda al final que es el mismo valor, ¿verdad? Porque estos dos los pasamos para despejar X al otro lado para poder restar. Aquí no tengo la operación completa, pero nos quedaría de esa manera, ¿verdad? Entonces, usando el método de las ecuaciones. Después tenemos la regla del insoluto. En esta regla, el interés se calcula sobre el saldo no pagado o insoluto de la deuda cada vez que se efectúa un pago parcial, si el pago es mayor que el interés vencido. Entonces, la diferencia se aplica al reducir la deuda. Si el pago es menor, ¿verdad? El interés vencido. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Lo resolvemos de la siguiente manera. Deuda original son 2.000. Intereses por 5 meses, estamos hablando de 41.67. Suma vencida por 5 meses, 2.041.67. Primer pago son los 600. Saldo después de los 5 meses, ¿qué hacemos? 2.041 menos 600 nos da 1.441. A este valor le sacamos los intereses, 2403, suma vencida, 1.465. Segundo pago parcial, 800 Córdoba. Los 800, ¿verdad? La resta de los 1.400 menos los 800 nos da los 1.665.70 para el interés de los 3 meses de 832.
665 más 8.32 nos da los 674. Esa es bajo esta otra modalidad de cálculo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, nota 672 y aquí nota 674. La diferencia son 2 córdobas. Entonces, tenemos hasta aquí que corresponde lo del día de hoy. Eso corresponde a lo del día de hoy. Igual vamos a trabajar como lo trabajamos la semana pasada. En la clase práctica de la semana pasada, ¿verdad? Vamos a hacer el mismo procedimiento. Ustedes tienen su parte de trabajar en el foro. Igual hacen un comentario si tienen alguna pregunta, si todo está bien, para que ustedes puedan revisar. Tienen para hacer, creo, la clase práctica hasta el día lunes. Eso no implica que no le den una chequeadita. Revísenlo antes para poder aclarar dudas, ¿verdad? Y bueno, sería hasta hoy. Lo que corresponde, cerramos en la primera unidad, ¿verdad? Hemos venido trabajando sobre el interés simple. La próxima semana vamos a trabajar el interés compuesto y vamos a ir revisando, ¿verdad? Esa parte. Profe. Dígame. ¿Hasta qué hora tenemos de entrega el lunes? Creo que tienen hasta las 12 de la noche el día lunes. Una pregunta, profe. ¿No les han avisado nada de si por lo menos la otra semana vamos a volver presencial o vamos a seguir así en línea? El momento todavía no. Me imagino que esta semana el profe va a decir, ¿verdad? Cuáles son los parámetros para la siguiente semana, si vamos en presencial o vamos en línea. ¿Verdad? Esa información todavía no la tengo. Me imagino que en la semana él se va a estar comunicando. Profe, disculpe. Okay. Bien. Fíjense que todavía no me aparece su clase en la plataforma, entonces yo le sigo enviando los trabajos por correo. Sí, mientras no solucionemos esa parte, entonces usted me escribe, me manda por correo, ¿verdad? Que sí. No por WhatsApp. Lo que pasa es que yo sé que a veces el WhatsApp le sale más fácil a ustedes, pero el problema es que no hay una evidencia más sólida, ¿verdad? Y así como en el correo es algo más formal. De todos modos, cuando yo revise, voy a poner en la clase, si me tiene que aparecer en la lista en Evopoli, cuando revise los trabajos, yo lo voy a poner que está enviado a través de correo, ¿verdad? Porque si a lo mejor más adelante le sale la clase, entonces ya ustedes puedan visualizar de esa manera y quede la evidencia de que ustedes enviaron su trabajo. Profe, yo estaba enviando mis trabajos por correo porque pues tengo problemas con la plataforma y el profe Javier todavía no ha podido resolver eso. Pueden avisar. Profe. Sí, está bien. Bueno. Dígame. Profe, yo también igual. Sí, si me lo están viendo por el correo y no tienen por la plataforma, no hay problema. Lo único que siempre escribanle al profe Javier de que a ver qué pasa, ¿verdad? Si les puede solucionar ese problema, pero como les digo, si ustedes me lo mandan por correo, yo voy a poner en la plataforma que me lo enviaron a través de correo. Por favor, siempre traten de mandármelos por correo, no por el WhatsApp, aunque sí me gusta que por el WhatsApp siempre me manden el mensaje. Profe, yo se lo envié por correo, ¿verdad? Entonces, para que mantengamos la comunicación, para que yo así pueda visualizar y revisar en el correo. Y tengan ustedes de otro soporte. Pero no se preocupen, si de todos modos, si en la plataforma no tienen acceso, me gustaría que por favor me manden, alguien me mandó la foto donde no pueden acceder para que yo tener el soporte de que es verdad también, y así ustedes tienen su soporte, ¿verdad? Y así yo puedo visualizar, ¿verdad? El panorama. Si no tienen alguna otra pregunta, quedaríamos hasta aquí. Por favor, revisen en el foro como la semana pasada. Los que no tienen acceso al foro, pues me escriben un mensaje que sí, todo bien, o cualquier otra cosa, ¿verdad? En el WhatsApp. Aquí la idea es que ustedes, recuerden que escribir en el foro o escribir bajo la otra plataforma, esa es parte de la nota, ¿verdad? De su trabajo de esta semana.
¿Qué más les iba a decir? Cuídense mucho, nos vemos, Dios mediante, y cualquier cosa, les avisamos en el grupo, en su grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que revisemos, ¿verdad? Si nos vamos a ver la próxima semana juntos o en línea, pues. ¿Verdad? Entonces fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Está bien. Bueno, entonces, y les voy a subir el video de la clase. Bueno, pues, no. Quedó grabada la clase, profe. Esta clase. Sí, me quedó grabada. Yo después lo subo con el link en YouTube. Ok, sería bueno que la subiera antes para verla. Lo que pasa que es que la semana pasada, como era 1 hora y pico, me costó cargarlo. Eso fue lo que pasó. Y estaba como la lupa de irse y entonces era un relajo. Pero bueno, espero que hoy no. Pero sí vamos a tratar de revisar, ¿verdad? Está bien, pues nos vemos, chicos. Hoy hay tarea. Si hay tarea, hacen la tarea. ¿Para cuándo es la tarea? Lunes, creo. Entonces, Individual. bueno, Nos va a enviar como la individual. semana pasada. Sí, no, son otros ejercicios del tema de hoy. Revísenlo, por favor, y cualquier cosa, No lo va a mandar al véanlo, grupo, ¿verdad? profe. ¿Cómo dice? No lo va a mandar como la vez pasada al grupo en PDF. Sí, se lo voy a mandar ahorita, entonces, para que los que no tengan acceso a la plataforma, para que puedan tener acceso a la plataforma. Gracias, ¿verdad? Entonces, les voy a mandar. Ok, bueno, fue un placer. Nos vemos. profe. Adiós. Nos vemos en Facebook.